Abrimos ahora un slot en el cual van a participar Orange, va a participar Telefónica y Acción. Ello concluirá con un breve pitching de todos los de las demos, que os van a explicar cada uno de ellos en un minuto qué es lo que están ahí, os esperan, y luego a la 1:30 ya empezaremos con el cóctel hasta las 3 de la tarde, que reanudaremos con la sesión vespertina. Quiero ahora, por favor, invitar a Miguel Ángel Victoria, el de Más Orange. Nos tenemos que acostumbrar un poquitín, ¿no? Todos, yo creo que todos, a eso. Muchas gracias, Miguel Ángel, por venir aquí. Y adelante con la presentación de Más Orange. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a Medina Media por la organización del evento, a las autoridades, a todos los profesionales que estáis aquí para compartir unas ideas y unas líneas de trabajo que desde Más Orange estamos haciendo alrededor del 5G. Yo quiero vertebrar la presentación porque es imposible hablar de todos los casos de uso de 5G, es imposible hablar de todas las posibilidades que tenemos, sobre todo en el mundo empresarial. Y quiero enfocar la presentación y este momento con todos ustedes en tres ejes fundamentales, ¿no? Hay una parte que es lo que nos da IoT. IoT nos permite una automatización, una eficiencia operativa. Todos conocemos el mundo de Internet de las cosas y la eficiencia que nos trae, nos da información. Esta información nos permite tomar decisiones, permite automatizar esas decisiones y ya empezamos a lo que nos mola. A ahorro de costes, a mejor experiencia del cliente y a una serie de eficiencias operativas que está detrás de toda intención dentro del mundo empresarial. O sea, tenemos que buscar con ese IoT toda esa eficiencia y automatización. Luego, por otro lado, está el 5G, esto del micro. Por otro lado, está el 5G, ¿no? El 5G, sin embargo, lo que nos permite es otra cosa, es una calidad de servicio. Yo creo que se ha explicado muchas veces en este foro, pero hay una cosa fundamental. Por decirlo de alguna manera, sin aburrir a nadie, esto va de 10, ¿no? La velocidad pico sube por 10 si comparamos 4G con 5G SA, y sube también el número de dispositivos que pueden estar conectados. Al mismo tiempo, la latencia se divide por 10. Pero estos factores técnicos están muy bien, cada vez nos dan mejor eficiencia, mejor solución, mejor transmisión de datos, mejor calidad, pero la clave está en la garantía extremo a extremo. Lo que realmente nos diferencia es ese network slicing del que todo el mundo habla, pero que realmente es lo que hace diferente el 5G y lo que ayuda a ese mundo empresarial. Esto como segundo eje. Como tercer eje, las redes privadas. Una red privada 5G en donde ya no solo estamos hablando de una calidad de servicio extremo a extremo, sino que estamos hablando de una privacidad de esos datos porque mi empresa necesita una privacidad de datos corporativos. Estamos hablando de una seguridad que no solo vaya por la red, sino por la parte de dispositivo, del despliegue concreto que he hecho en ese cliente. Estamos hablando de un edge computing, de unos acuerdos de nivel de servicio específicos para criticidad, para alta criticidad. O sea, una serie de factores que ya van más allá del eje que nos da IoT, del eje que nos da 5G y que permite subir el valor de seguridad y de todo lo que estamos intentando promover. Y sobre todo, muy, muy importante, manteniendo la conexión público-privada de esas redes. El 5G no está solo y no se va a quedar solo. El 5G viene a ayudarnos, pero tiene que coexistir con las redes que previamente estaban gestionando esa automatización y esa eficiencia operativa que hemos dicho que tanto nos importa. Desde Orange tenemos todas las redes que tienen que ver con el mundo empresarial y con el mundo de IoT. Evidentemente hay un futuro apagado de las redes 3G y de las redes 2G que nos afectará a todos, pero necesitamos todas estas redes y necesitamos cubrir todo el espectro de sus necesidades. Hay casos de uso en donde el ahorro de energía es mucho más importante que la velocidad con la que transmito o la latencia que tengo. De hecho, si nos fijamos un poco en las gráficas de evolución, 5G no va a ser la más extendida. Eso no significa que no sea crítica, eso no significa que sea una pieza fundamental del futuro, pero tiene que coexistir y convivir con las demás redes.
Y luego, algo que se ha introducido por parte previamente tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio, es un poco 5G, podemos hacer infinidad de cosas. Todos tenemos esta cantidad de logos infinitos con un montón de casos de uso. Pero tenemos que distinguir un poco entre lo que es innovación y lo que queremos o podemos conseguir a corto o medio plazo si estamos viendo desde una empresa, desde alguien que tiene que mejorar su eficiencia, que tiene que automatizar procesos. Tenemos que saber distinguir entre lo que mola y lo que necesitamos o lo que nos va a cambiar nuestro futuro a nivel empresarial. Entonces, dentro de este conjunto de cosas he seleccionado 4 verticales con algunos casos de uso, ni muchísimo menos todos los casos de uso de esos verticales, para poder entrar un poco a determinar algunas ideas o líneas de trabajo que tenemos desde Orange. A ver, seguridad y mantenimiento preventivo. Lo primero de todo, ¿qué tecnología utilizamos para esto, además del 5G? Pues visualización de cámaras por visión, que nos permite un reconocimiento facial, por ejemplo, cámaras térmicas, que nos permite diferenciar entre día y noche, entre distintos el paso de personas, y una tecnología importante que luego entraré un poquito más en detalle, que es la parte de radar. El radar que nos permite también diferenciar incluso tipos de vehículo de una forma totalmente anónima. Con estas tecnologías, ¿cuáles son los casos de uso que destacan en seguridad? Y repito, son muchísimos, pero yo creo que uno de los más destacados es la parte de supervisión dentro de plantas energéticas, porque hay una necesidad imperiosa no solo de conocer qué pasa alrededor de la planta, en donde están ocurriendo procesos que por seguridad del ciudadano tenemos que controlar ese perímetro, ese acceso a ese perímetro, sino también porque nos permite con esa seguridad y con esas soluciones de seguridad ver cómo están ocurriendo nuestros procesos operativos, ver si están siendo correctos, si se cumple la normativa, la legislación, si el trabajador no tiene una situación de riesgo por las cosas y los procesos que está ejecutando. Entonces, es donde vamos un paso más allá de saber quién pasa o quién no pasa. Otra de las soluciones que destacan es todo el tema de gestión de la Smart Grid. Gestión de la Smart Grid desde todos los puntos de vista, aparte de generación de energía, transporte, hasta el consumo final. Aquí destacan un poco el tema de conocer si los componentes, por ejemplo, en un parque eólico, en un parque solar, si el componente está funcionando de forma correcta, minimizar si hay un desgaste en ese componente que hace que haya una futura o próxima rotura de la solución, del sistema desplegado, y todo eso ayudando a que no haya tiempos de caída, o sea, mejorar productividad, eficiencia, ahorro de costes, justo lo que al principio decíamos que era la clave que pretendíamos conseguir. Por poner un ejemplo, y precisamente es lo que Orange, más Orange en este caso, ha puesto en el stand en este 5G Forum, está el proyecto de único sectorial 5G, en donde, como pueden ver, lo que estamos haciendo es monitorizar entornos industriales, en este caso agroalimentarios, pero vale para cualquier entorno industrial, en donde lo que estamos detectando es anomalías térmicas dentro de ese entorno industrial. Lo que estamos poniendo es con sensores, acompañados de robots y acompañados de drones, para poder determinar si hay una anomalía térmica, si hay un conato de incendios, si tenemos una potencial pérdida de la mercancía que tenemos en ese almacén. O sea, estamos cambiando un poco la dinámica para no solucionar el problema de un incendio, sino hacer un proceso previo de prevención y de detección. Aquí es muy importante la información que todos estos equipos pueden darle a los servicios de atención. O sea, cuando llegas a un incendio y no tienes ninguna información, las posibilidades de perder dinero, de perder tus bienes, de perder lo que tienes almacenado, sea fruta o sea cualquier otro material, son mucho más altas sin la información que estos equipos ya desplegados te pueden dar. Y además es muy importante porque ayuda a reducir o a permitir incluso cuotas en las líneas de seguros. Estamos trabajando con Mapfre y lo que
pretendemos es que estas compañías puedan tener un seguro ante estos incendios porque han desplegado una solución que permite la detección temprana. Vale, vamos a por otro caso de uso totalmente diferente, no tiene nada que ver, puertos inteligentes. La gestión portuaria es fantástica, tiene múltiples situaciones y necesidades para el 5G. Hay muchísimas ideas, he puesto 2 o 3, pero realmente salen 10, 12, 15 casos de uso claros utilizando 5G en puertos, ¿no? La solución aquí que tenemos es la parte de radar. Creemos que es fundamental por una cosa que es tan sencilla como importante. Es inmune el radar a las condiciones meteorológicas, cosa muy importante en un puerto. Da igual que haya niebla, que esté lloviendo o da igual que sea de noche. El radar permite detectar la actividad del puerto de una forma limpia y de una eficiencia que es más que notable. Tiene una fiabilidad del 99,9%, un mantenimiento que es prácticamente inexistente si lo comparamos con otras soluciones de cámara óptica que hay que estar limpiando y demás en un entorno como es el entorno portuario. Sostenibilidad, privacidad 100%, el radar no está grabando una cara, no está grabando una persona, está detectando un movimiento, un volumen, tipo de tráfico dentro del puerto. La solución que más destaca, a lo mejor también un poco porque mola bastante, ¿no?, es el tema de poder meter los barcos en el puerto, poder hacer la entrada guiada en el puerto con un radar 5G. De tal manera que desde un centro de control y con comunicaciones 5G se puede permitir, gracias al tiempo real que nos da 5G, se puede permitir la entrada de ese barco en el puerto de una forma controlada, totalmente basada en datos y en tiempo real de 5G. También permitimos el amarre de esos barcos en el puerto. ¿Por qué? Porque con esa misma tecnología radar yo puedo hacer de forma precisa la entrada en el amarre sin ningún problema de seguridad, sin golpes, sin colisiones, reduciendo los tiempos de entrada, lo estoy controlando todo en todo momento y haciendo incluso la facturación inmediata porque tengo el barco controlado. O sea, tenemos al mismo tiempo en una solución reducimos problemas, reducimos tiempo, por lo tanto hay un mayor tráfico de amarre y es más eficiente y al mismo tiempo hasta podemos facturar. Carga y descarga en grúas. Bueno, aquí yo creo que es muy fácil de entender. Tenemos cámaras que nos permiten detectar la recogida del contenedor, dejar el contenedor en su medio de transporte para luego poder seguir de forma terrestre con el desplazamiento del contenedor y todo de una forma en que con la cámara permitimos automatizar parte de ese proceso para que no sea solo la supervisión de un ser humano viendo que el contenedor no recibió un golpe, no se cae, no hay un riesgo para la seguridad del trabajador, etcétera, etcétera. Una vez más, hablamos de automatización y incorporamos esta vez un componente que es la seguridad del trabajador. Es que nos va saliendo todo, ¿no? Seguridad, eficiencia, ahorro de costes. Son, como repito, algunos ejemplos de la parte de puertos, pero solo algunos ejemplos porque hay infinidad. ¿Cuál es el caso Orange? Nosotros estamos a punto, es el mes de mayo, cuando se despliega la red privada 5G en el puerto de Barcelona. Con esta red lo que pretendemos es implementar parte de esos casos de uso que os he contado y otros más, son muchos, y lo que hemos desplegado es una 5G SA, una standalone, donde permite controlar tanto la parte del litoral como la parte de la costa, son 12 más 12 kilómetros cuadrados, y utilizando evidentemente frecuencias de bandas bajas y de bandas altas. Sabéis que el 5G con los 700 MHz lo que hacemos es conseguir penetración y los 5G con el 3,5 GHz lo que pretendemos o lo que conseguimos es volumen de datos, velocidades pico y mejor latencia. Es un proyecto súper ambicioso y que está orientado para que la gente que trabaja en el puerto,
los clientes de la autoridad portuaria consigan beneficiarse de esta red. O sea, no es que el puerto se beneficie, sino que el proveedor logístico, los trabajadores del puerto, gracias a que tienen una conexión 5G, pueden hacer sus trabajos de forma más eficiente dentro del puerto. Como digo, infinidad. El tema portuario, súper interesante. Vale, seguimos con inspección remota, que, como diría el otro, no deja de ser menos atractiva. Voy a ir un poco más rápido en estos dos últimos casos. En inspección remota, evidentemente el dron lo está acaparando todo, ¿no? Nos da una versatilidad y sobre todo tiene un ahorro de costes tan obvio en multitud de sectores que es muy difícil escapar a esto, ¿no? Tenemos desde la parte agraria, la parte de minería, el tema logístico, el tráfico para detectar conductas de los conductores, medio ambiente, entretenimiento, gestión de eventos, es infinidad los casos. Pero es que en cuanto pones una prueba de un dron y pones la capacidad de tener el tiempo real gracias al 5G, te salen todos estos ahorros enseguida. 30% de ahorro en una monitorización de agua, en una definición y diseño de una carretera, 25% de ahorro en esas construcciones de infraestructuras. Es realmente muy fácil de encontrar y demostrar ese ahorro y esa eficiencia. Por poner un ejemplo de todos estos que he dicho, la industria, recalco la industria. ¿Por qué recalco la industria? Porque tenemos centrales térmicas, factorías, almacenes, plantas eólicas, fotovoltaicas, tenemos un montón de situaciones en donde hay, yo creo que un factor muy importante, y es que las inspecciones técnicas ya no requieren que una persona se juegue la vida en una altura y sobre todo que lo haga una vez cada mucho tiempo. Esa inspección es más periódica, está automatizada, tengo una información de una forma segura, con un dron en tiempo real. Alguna parte de la información me la puedo descargar cuando el dron aterrice, pero sobre todo tenemos una información que antes no teníamos. Tenemos unas alertas, una notificación, unos documentos gráficos gracias al dron que no teníamos antes. El trabajador llegaba, solucionaba con una inspección lo que tal, o definía una línea de trabajo en función de lo que había visto. Aquí tenemos una documentación y esa documentación queda guardada lo que ha ocurrido y cómo lo he solucionado. Entramos en otra dimensión de gestión. Aquí hicimos un proyecto con el Gobierno de Aragón, con Motorland, para la inspección de las gradas del circuito de motos. Entonces podíamos determinar de forma periódica una cosa que nadie ve en un circuito, que es el estado de la grada desde arriba, o antes no se veía. Podemos ver desviaciones, oxidaciones, estado del circuito por una situación climática que ha sido adversa, etcétera, etcétera. Y por último, que veo que se me acaba el tiempo, transporte inteligente. Este es a lo mejor un poquito el más diferente de los que, con respecto a todo lo que se dice y se habla del 5G, pero en Orange hemos hecho una experiencia que sí que quería contaros. Cuando hablo de transporte, realmente estamos hablando de la pura definición de lo que viene a ser un entorno 5G con Edge Computing. Tengo unas cámaras o unos sensores que cogen la información, una red 5G que lleva esa información en tiempo real, y luego tengo un Edge Computing que permite la computación perimetral cercana al caso de uso para poder hacerlo todo mejor, más rápido ese procesamiento, para luego terminar con una inteligencia artificial que me determina o me analiza esa información para una toma de decisión. O sea, es el caso en donde todos los elementos de los que todo el rato hablamos unos y otros se terminan ejecutando. Hay un caso de uso dentro de esta vertical que es el soporte al usuario, al viajero.
muchísima gente con la ayuda, necesita ayuda para cuando llega a una estación o en un aeropuerto, saber cuál es su siguiente paso dentro del viaje que tiene que hacer. Planificación de rutas dentro de la estación, podemos tener un nivel de ocupación donde hay unas personas que están ocupando en un sitio determinado y hay una aglomeración. Esto nos permite cambiar esa ruta o eficienciarla en función de esos niveles de ocupación y, sobre todo, nos permite una seguridad mejorada en toda la estación. Sabemos dónde está la gente, cómo podemos ayudarla, procesos incluso de mantenimiento de la propia estación. Y aquí hicimos un proyecto en Valladolid que hemos desarrollado, que ha salido mucho en prensa y que es un ejemplo real y práctico de esto que os estoy contando, ¿no? En la estación de Valladolid, en Campo Grande, pues hemos desplegado cámaras, hemos desplegado beacons, o sea, balizas, que nos permiten determinar y ayudar a ese usuario que está en la estación. El proyecto utiliza 5G SA, permite la toma de datos y de visión de alta calidad de lo que está ocurriendo en la estación y, sobre todo, mejora con una app móvil toda la experiencia de usuario en la estación. Ya introducimos un concepto que es un poquito más B2B2C, ayudo a Adif, ayudo a una empresa, a una estación, a un consorcio de transportes, pero realmente el beneficiado final es el cliente. Y poco más. Quiero repetir que son infinidad de casos de uso, podríamos estar aquí hablando semanas, y es normal que vayamos por la 7ª edición del 5G Forum, nos quedan muchas más, porque hay que reconocer que los casos y las aplicaciones son importantes. Como último mensaje me gustaría centrar en pensemos en la eficiencia, pensemos en el ahorro, pensemos en lo que nos da y no solo, y perdonad que lo exprese tan coloquialmente, en lo que mola. Muchas gracias. Me lo has puesto votando, Miguel Ángel. Era eso, has dicho, hay que distinguir entre lo que mola y lo que es útil. No te voy a poner en compromiso con las cosas útiles porque ya hemos visto, pero ¿cuáles son las cosas que se nos ha vendido que el 5G es muy molón y que no sirven? Jo, menuda pregunta. Bueno, dime 3 o 4. Vamos a ver, no es cuestión de un caso de uso en concreto, es una cuestión de los recursos que necesitas para implementar ese caso de uso. Se nos han puesto encima de la mesa cosas que el coste es mucho mayor que el beneficio que obtenemos. Y si queremos cuantificar ese beneficio… ¿Por ejemplo? Bueno, hay muchas cosas de entretenimiento, como esparcir drones con luces y qué tal. Es muy bonito, muy impactante para una Nochevieja, no te imaginas lo que cuesta. Entonces, esa coordinación, utilizar la latencia para un tal, pues bueno, está bien, pero venga, no es suficiente. Lo de los drones estos ahí de… Sí, haciendo mensajes en el aire. Pero te estoy poniendo el ejemplo que me es más sencillo para que nadie se sienta ofendido. Sí. Venga, no, dime un par de casos más, aparte de los drones esos tan bonitos. Hay algún tema en situaciones de realidad virtual que realmente todavía no es operativa. No es operativa, por ejemplo, todos hablamos de soporte remoto, el soporte remoto existe, es real, pero necesitamos unas herramientas adicionales a las gafas y al tiempo real. Hay una cosa tan sencilla como que nadie está pensando en las manos del operario. Entonces, ¿es eficiente? Sí. ¿No es caro? No, no es muy caro. ¿Es operativo? No. Entonces, o no es suficientemente operativo. Lo que quiero decir es, hay infinidad de casos. Hay temas de también inteligencia en aeropuertos, temas de smart cities, en donde el beneficio es clarísimo como una calidad del aire, lo hemos sufrido todos, detectar ciertos niveles, contaminación medioambiental, y otros, sin embargo, que pues, por ejemplo, como robots en una ciudad que no es operativo, porque estás teniendo un montón de gente alrededor de un robot y, por tanto, no controlas el escenario. Las posibilidades… ¿Metaverso? El metaverso tiene mucha utilidad si lo que quieres es dar un paso más mi opinión personal, yo no estoy trabajando en esto.
Si lo que quieres es dar un paso más en una tienda virtual que tienes, una tienda online, Orange ha sacado su metaverso para las tiendas y es una forma de acercar esa tienda, esos productos a la gente. Desde un punto de vista empresarial, yo creo que todavía nos queda un poquito para no rozarnos presencialmente para una toma de decisión. Bueno, te he sacado por lo menos 2 o 3, ¿no? Me has sacado 2 o 3, pero con sacacorchos, me has obligado. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. A vosotros. Y muchas felicidades a Más Orange por haber conseguido finalmente la fusión.